Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos reformada, que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres, podrías encontrar otra, subiendo un par de escalones, a la que llamábamos la cámara, ya que su función anterior había sido para guardar cereales. Allí tenía todos mis juguetes. Monté mi propia sala de juegos. Solía pasarme las tardes enteras allí con la puerta cerrada. Podría decir que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces cómo mi madre, que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre como si necesitara algo. Cuando bajaba a preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Esto me pasó muchísimas veces. La abuela de unos amigos estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro, supuesto pastor alemán cariñoso, que saltaría de alegría al vernos llegar. Fuimos hacia allí y para nuestra sorpresa no había ningún perro que acudiese a la puerta. No creímos que fuera raro y empezamos a buscarlo. Comenzamos a llamarlo. Escuchando pasos corriendo por las escaleras, pensamos que algún familiar podría estar ahí y llamamos a la dueña para asegurarnos, pero ella afirmaba que no era posible. Escuchamos más pasos subiendo por las escaleras y sugerí llamar a la policía por si estuvieran robando, pero mi amigo me dijo que primero deberíamos comprobar. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana, y mi amigo me explicó que el perro tenía una y que probablemente fuese él. Teníamos miedo, pero acabamos subiendo la segunda planta. Allí encontramos a Jake, el perro, que estaba temblando y muerto de miedo. No conseguimos que se moviese. Él solo miraba las escaleras. Buscábamos por toda la casa y no había nada ni nadie. La abuela de mi amigo aseguraba que aquel día era su marido fallecido y que lo escuchaba muchos días caminar por la casa. A principios de los años 90, trabajé en un periódico semanal a tiempo parcial escribiendo anuncios. La noche antes de entrar a trabajar, tuve un sueño donde una señora me decía: Hola, soy Mike Congabel. ¿Qué tal si charlamos un rato? Cuando desperté, me dije a mí mismo que había sido muy raro, pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño porque recordaba también a un hombre anciano miembro de mi comunidad que lo tenía. No le conocía de nada, pero el apellido era bastante raro e inusual. Tres hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y propietario. Se metieron en la oficina, hablaron durante un rato y se fueron. Cuando mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold Congabel, llamada Mae, casi me da un infarto. Yo no conocía a esa señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado. Fue algo realmente raro. Practico la religión de santería, y hace 5 años me tocó hacer un trabajo en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Nos saltamos como a eso de las 2 de la mañana, cuando de repente voy pasando por una cripta abierta y siento que alguien me prende del pie. No podía avanzar más, pues me estaban agarrando. Sentí horrible. Volteé hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, y no había nada ni nadie que me enganchara la pierna. Entonces, uno de mis hermanos de religión se me acercó con una sustancia que llamamos chamba. Me sopló con ella y me liberó completamente. A la hora que volteo, se ven dos sombras tenebrosas, pues resulta que estábamos absorbiendo cosas que no sabíamos, y todo eso tuvo consecuencias.
Esa noche fue muy tediosa para mí. Me tuvieron que hacer varios trabajos por las cuestiones que agarré para poderme liberar. Me desperté y vi a mi novia subir con el gato por las escaleras. Nos habíamos quedado dormidos viendo una película, pero al girar mi cabeza hacia la derecha, mi novia estaba junto a mí, dormida. El gato se las había arreglado para subir solo, pero ¿quién era la otra chica? Estaba conduciendo de mi casa a la de mis padres. El viaje dura aproximadamente 1 hora y media. En la mayor parte del camino no hay nada más que kilómetros de cultivos. La carretera estaba tranquila porque eran las 11 de la noche. De repente, mientras conduzco por una de estas carreteras bastante vacías, veo un destello de luz realmente fuerte. En ese instante me imaginé que podría haber sido una luz encendida en una casa vieja a la distancia o algo así. No me importó hasta que vi esa luz de nuevo. Y después, otra vez. Tuve que frenar para no tener un accidente. Paré en un lado de la autopista, puse las luces altas y, cuando me acercaba hasta el lugar desde donde debía de haber estado la luz, vi a 4 personas alineadas horizontalmente en la carretera, con máscaras blancas de teatro y bates de béisbol en las manos. Salí de ahí corriendo. No podía dormir porque pensaba que mi vecino estaba haciendo una fiesta. La música no paraba y cambiaba a cada rato. Me levanté para ir a tocar a su casa y me di cuenta que no era mi vecino el de la música, sino que era una radio de mi casa que se encendía y se apagaba, y que cambiaba de música por sí misma. Me acerqué extrañado al aparato para apagarlo, pero el sonido se hizo cada vez más fuerte y más alto, mientras cambiaba la música rápidamente. Cuando conseguí desconectar la radio, sentí que alguien estaba detrás de mí, y que iba a morir, porque realmente todo parecía una escena de una película de terror, pero no sucedió nada. Al día siguiente, le comenté a mi madre lo que había sucedido con la radio, y ella me dijo que esa radio estaba descompuesta desde hace mucho tiempo. Cuando tenía alrededor de 5 años, recuerdo que subí a la habitación de mis padres. Antes de entrar, miré hacia el pasillo que conducía al baño. Había una figura quieta, mirándome fijamente. Tiendo a creer que lo que vi fue a mi hermano, que falleció cuando yo tenía 3 años y él 13. Mi madre tenía las cenizas colocadas de él en ese pasillo.